Aleluya, bendito Dios. Vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42, verso 5. Dice, Job 42, verso 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias te damos, Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria a ti, Jehová, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra, llene de su espíritu a cada uno, llene cada uno de su conocimiento, de su gloria, de su gracia, de su bondad, Padre, porque usted es un Dios bueno y maravilloso. Gracias, gracias que nos permite estar en este lugar, Jehová, por esa bondad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 42 del libro de Job, verso 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Qué frase esta, ¿verdad? De Job. Esta frase es importantísima porque aquí vemos a un hombre muy consagrado a Dios llamado Job. Este hombre tan consagrado a Dios, o sea, este hombre tenía conocimiento de Dios. Tenía conocimiento de Dios, pero se encontraba en una situación, como dicen, difícil, que era el temor y el miedo. O sea, algo que la gente tiene que aprender, que nosotros tenemos que buscar la confianza y la paz delante de Jehová. Eso es importante, porque si nosotros no buscamos esa confianza y esa paz, pasamos nuestra vida sufriendo, porque en esta vida el ser humano se destruye por la falta de paz. Por eso se tiene que buscar la paz. Y este hombre llamado Job había estudiado la palabra, se había introducido en el conocimiento de Dios, pero él se dio cuenta y dijo al final del tiempo, dice, de oídas te había oído. Y eso le pasa a la mayoría de la gente, que la gente ha oído hablar de Dios. ¿Sabe cómo nota usted bastante que la gente ha oído hablar de Dios? Que la gente dice, no, ya descubrieron que Dios existe. O sea que la gente misma, cuando quiere demostrar de que Dios existe, es que no cree en Dios. ¿Entiende? Cuando usted trata de demostrarle, yo miro los científicos que tratan de demostrarle a la gente que Dios existe. O sea que es hasta chistoso eso, porque Jehová Dios se ve. ¿Entiende? Como dice ahí. O sea que Job no lo miraba. Job no lo miraba, no lo podía ver. Y eso le pasa a la gente, que la gente no puede ver a Jehová Dios. Pero ¿por qué Job no podía ver a Jehová Dios? Porque Job, como decía Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y este Job tenía riquezas. O sea que este hombre tenía tantas riquezas que no podía ver el reino de Dios, no podía ver a Jehová, no podía ver las manifestaciones de Dios. Y todos nosotros somos gloria de Jehová, porque Él nos hizo. Somos seres totalmente asombrosos, maravillosos. Y ver todo lo que Jehová ha hecho es una cosa increíble, que no se puede resumir en pocas leyes, como le pasa a los hombres, que los hombres haciendo leyes y haciendo un montón de cosas quieren interpretar la vida, y no es tan sencillo, y por eso es que los hombres se confunden. Pero este hombre era el ejemplo claro de lo que Jesús decía: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. O sea que este hombre, al tener todas las riquezas, como dice el capítulo 1, mire cómo dice, todo lo que tenía este hombre era asombroso, hermano. ¿Cuántas cosas dice el capítulo 1, verso 3? Dice, el 2 le voy a leer, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahí está, mire, o sea, era chino Job. O sea que este hombre, hermano, tenía toda esa riqueza, pero se le hacía difícil ver el reino de Dios. Se le hacía difícil. Lo que Jesús explicó es el ejemplo claro de este hombre. Porque todas estas riquezas le producían un efecto a Job, un efecto que era el miedo y el dolor. Le producía dos efectos que son terribles cuando se tienen las riquezas. Producen miedo. La gente no sabe por qué siente miedo, y la gente siente miedo por causa de pensar en la riqueza. O sea, así como dice la palabra que uno tiene paz cuando persevera con su pensamiento en Jehová, pues cuando uno persevera con su pensamiento en las riquezas, entonces uno siente miedo. Entonces cuando la gente persevera pensando en las riquezas, entonces siente miedo. Y por eso es que Job, al tener 7,000 ovejas, 1,000 camellos, oiga bien, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, oiga bien, todo lo que tenía este hombre, toda esta riqueza, era el ejemplo de que Jesús ponía. Era difícil para él. Era difícil ver el reino de Dios. Era difícil entrar al reino de Dios para este hombre. Y por eso es que Dios nos lo pone de ejemplo a este varón, ¿verdad? Nos puso de ejemplo a Salomón también, pero Salomón no tenía la suficiente capacidad de cruzar lo que este hombre cruzó. Por eso es que, como dijeron los discípulos cuando Jesús les dijo que era difícil que un hombre entrara en el reino de Dios, los discípulos dijeron, pues, eso es difícil, o sea, eso es imposible. Y Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. O sea que Salomón con toda su riqueza no pudo entrar ni ver el reino de Dios. Pero Job lo vio, y por eso dijo él, de oídas te había oído. Y eso le pasa a la gente es cristiana, la gente ha oído hablar de Jehová, pero no lo ha visto. ¿Por qué? Por eso, porque la riqueza le produce dos efectos, que son el miedo y el dolor. Eso produce pensar en la riqueza. Cuando uno piensa en todo el trabajo que hace, le produce miedo y le produce dolor. Y este hombre experimentó todo eso, ¿verdad? Todas esas experiencias las fue teniendo. Pero Job también fue un ejemplo de cómo una persona que tiene riqueza puede ser introducida al reino de Dios. Pero que la persona tenga valor, como dice. Y este hombre se enfrentó al diablo. Se enfrentó al diablo porque el diablo es el que se aprovecha de las personas que ponen su pensamiento y su corazón en las riquezas. El diablo se aprovecha de esas personas y las hace sufrir a su familia. Y en este caso Job sufrió porque él no sabía cómo zafarse de eso, porque él sentía miedo, como dice el capítulo 3, el verso 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, este hombre tenía pánico, o sea, de esos ataques de pánico que dice la gente que les pega. Este hombre tenía pánico. O sea, era un terror terrible el que experimentaba Job. Y por eso es que cuando él dice ahí, el temor que me espantaba, o sea, pánico terrible tenía. Pero ¿por qué la gente siente tanto pánico? Porque entre más riqueza tiene, más miedo siente. Más miedo siente, porque cuando las personas tienen riqueza se desarrolla dentro de la persona lo que se llama el enojo. El enojo. O sea, la gente se pregunta de dónde viene el enojo. El enojo viene de pensar en la riqueza, de pensar en el dinero, de pensar en eso. La gente se enoja porque piensa en la riqueza. Cuando los niños nacen tienen, como dicen, sangre, o sea, enojo inocente, que es lo que la palabra le llama sangre inocente.
Pero cuando los niños crecen ya el enojo crece porque empiezan a pensar en tener riqueza. Y entonces la gente que tiene riqueza siempre va a experimentar terrores terribles porque el enojo produce ese efecto, produce el efecto del miedo. El enojo produce el efecto del miedo. Y por eso es que aquí se predica este evangelio para que las personas puedan ver el reino de Dios. Pero se le hace difícil porque la gente, como dice, no ve a Dios porque se siente sucia, porque el enojo es el sucio, es lo que se llama sucio. Por eso es que cuando la Biblia habla que Jehová nos limpia de todo pecado, la gente se pregunta, ¿qué es lo que nos está quitando? Cuando Dios nos limpia, lo que nos quita es el enojo. Nos quita el enojo y el orgullo, pero el enojo es el más manifiesto, porque el enojo hace que la gente piense solo en el dinero, Entonces, cuando usted mira que la gente es enojada, simple y sencillamente es una persona aterrorizada. Por eso la gente que tiene mucha riqueza lo que termina es teniendo carros blindados y guardaespaldas, cámaras y toda cosa, porque es un pavor que espanta. Y por eso es que Jehová Dios quiere que nosotros los seres humanos vivamos y miremos a Jehová Dios. Lo miremos. Por eso dice en el libro de Isaías, mire cómo dice, porque este hombre no había visto a Dios, pero lo miró. Dice Isaías capítulo 1, verso 15. Mire cómo dice Isaías capítulo 1, verso 15. Le voy a leer el 14. Dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, hablaba de las reuniones. Es como que esta reunión no le guste a Dios. O sea que cuando nosotros servimos a Dios tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y en el tiempo de Isaías, los profetas y la gente hacían fiestas, hacían celebraciones en el templo y se llamaban celebraciones, fiestas solemnes, dice, de lunas nuevas, dice, y vuestras fiestas solemnes. O sea, así se llamaban las fiestas, lunas nuevas. O sea, celebraban el movimiento de la luna, porque la gente se acostumbraba a sembrar en esa época. Y dice el verso 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Mire, o sea que cuando la gente le cantaba y le hablaba a Dios, dice que Dios se escondía, oiga bien, Dios se escondía. Mire cómo dice, ve, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice. Mire, o sea que la gente oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y va de orar, y a Dios no le gustaba. No le gustaba. ¿Por qué no le gustaba a Dios? ¿Saben por qué no le gustaba? Porque la gente tenía enojo. Eso es lo que la gente no sabe, porque aquí se le explica por qué es tan importante que la persona no se enoje, para que sirva, para que viva, para que vea a Jehová Dios. Porque la persona que es enojada no puede ver a Jehová, no lo ve, porque el enojo es sucio en el corazón y en el pensamiento, y hace que no pueda ver a Dios. O sea, la inteligencia se la limita, el enojo. Las personas enojadas tienen limitada su inteligencia y sus sentimientos son estrechos. Las personas enojadas no pueden ver a Jehová Dios. Entonces, por eso es que este Isaías decía, mire, y el verso otra vez 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Mire, por eso sufre la gente, por eso siente miedo, porque se siente alejada de Dios. La gente enojada se siente lejos de Dios, pero es que Dios lo que no les aguanta es lo que hablan. Eso es lo que sucede, porque Jehová Dios es espíritu. Y dice Jesús
Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, personas que no estén enojadas, personas que no sean enojadas, que le sirvan. Personas de ese tipo son las que se buscan. Y por eso es que Jesús decía, aprended de mí, decía, que soy manso y humilde de corazón. Porque el enojo produce miedo y produce dolor, produce mal. Y entonces dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahí está, mira. O sea, las palabras tenían demasiado enojo. ¿Sabe por qué tenían enojo? Porque amaban el dinero exagerado. O sea que la gente no sabe eso. Por eso usted mira el montón de pastores, profetas que se hacen llamar en este tiempo, que lo único que esperan es la muerte. Como Pablo, que Pablo esperaba el arrebatamiento, y si no llega el arrebatamiento, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ellos no esperan vivir, ellos no esperan entrar al reino de Dios, ver el reino de Dios. No esperan eso, no esperan, porque el enojo es, como Jesús decía, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en la riqueza. Y en el caso del pueblo de Israel, estos hombres tenían riquezas. Y por eso es que el diablo los perseguía. Por eso usted mira a los judíos, en Alemania se enriquecieron, eran los dueños de Alemania. Sí. Y llegó el diablo. Y agarró 6 millones de judíos, mire, los amarró, los encerró, y los quemó, los envenenó, los mató. Sí. ¿Pero por qué? Porque ellos, al tener tanta riqueza, los judíos se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo porque el temor que los espantaba era que les fueran a quitar todo. Ellos prácticamente eran los dueños de Alemania. Y los alemanes eran personas sencillas, que no podían ver cómo los judíos podían obtener tanta riqueza. Y los alemanes no se las podían quitar, porque aquellos judíos para parir dinero eran la ley, ¿entiende? O sea que producían dinero como no había. Y entonces vinieron y se los quitaron. Y los mataron, le quitaban hasta los dientes de oro, se los quitaban. Sí. Les quitaron todos los zapatos, todo. Los peló, así como dice en el libro de Job, que Job lo pelaron, Job quedó pelón. El diablo le arranca todo, porque ese es el problema de la riqueza, que produce ese efecto que la persona se llena de miedo y entonces el diablo se encarga de perseguirlo. Mire, se encarga de perseguirlo. Y eso es lo que Jehová, porque Jehová dice que no soporta estar oyendo a la gente cantar enojada, a la gente enojada, y que esté orando y que le esté diciendo. Pero usted mira que hay gente que yo he conocido gente que tiene letanías y oraciones, horas y horas y horas, pero la persona es enojada. Y a Jehová no le gusta eso. Eso no le gusta a Jehová. O sea, que uno se ponga, mejor se tiene que ir a callar. Por eso Salomón cometió ese error. Y él mismo sabía que él se había puesto a orar. Y se ponía a orar, y se ponía a orar, y a orar, y a orar, y a orar, y era enojado. Y él por eso dijo, cuando llegues a la casa de Jehová, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, decía él. O sea, abrir la boca. No abras tu boca delante de Jehová, decía. Porque él descubrió que a Jehová no le agradaba que uno se pusiera a orar enojado, que uno esté enojado. Y Jesús por eso decía, si tienes algo con tu adversario, ve y reconcíliate con él. Dice, si traes tu ofrenda, dice, ve y reconcíliate con tu adversario. No sea que venga el juez, te entregue a la cárcel. Oiga bien, te entregue a la cárcel y venga el diablo y te haga. Y no salgas de ahí, dice, hasta que pagues el último cuadrante. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Isaías. Los judíos para hacer dinero son la ley, hermanos, son la ley. Aquí en Honduras hay judíos. Y esa gente para hacer dinero son la ley. Pero el problema es que se llenan de terror. Y los alemanes, mire, agarraron a aquellos 6 millones de judíos que eran los dueños de Alemania y se los mataron. Los mataron, y casi a todos los mataron, porque como dicen, terminó la Segunda Guerra Mundial, no
exterminaron a todos, quedaron vivos unos pocos que vinieron a contar las experiencias. Pero todo eso sucede por no ver a Dios, porque la gente no puede ver a Dios, porque las personas cuando se enojan tienen sucio su interior, su inteligencia, su corazón, sus sentimientos. Entonces dice aquí otra vez el capítulo 1, verso 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Sí? O sea, cada vez que ellos cantaban, alababan, no le gustaba a Dios, porque eran personas enojadas. Y dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice. ¿Sí? Llenas están de enojo vuestras palabras, quiere decir, o sea, vuestras manos. O sea, la gente era enojada y la gente no cree que eso no le agrada. Por eso usted mira el montón de hombres cristianos que se mueren. Como decía un hermano, se murió una pastora allá que se quedó dura, dice, se quedó dura y predicando, y que se fue poniendo pálida hasta que, porque era enojada. Y uno cuando va a predicar y va a cantar y va a alabar a Dios, tiene que agradarlo a Él exclusivamente. Por eso Jesús decía: anda, mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces eso es lo que le producía. Mire cómo dice también el capítulo 4 de mismo Isaías. Capítulo 4. Por eso dice aquí, mire, eso es lo que Dios quita. Dice aquí, capítulo 4, verso 4, dice: cuando Jehová lave las inmundicias de las hijas de Sión. Mire, o sea, lo que Jehová tiene que quitar de la gente y de la mujer, por ejemplo, es el enojo. Es el enojo. Eso es lo que hace que la gente no vea a Jehová Dios. Es el enojo. Y por eso dice, mire, cuando Jehová lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén. Mire, o sea, limpie el enojo de Jerusalén. O sea, a la gente lo que hay que quitarle es el enojo, no es otra cosa. Eso es lo que se hace, y por eso en esta iglesia se predica este evangelio. Por eso se anuncia este nombre. Por eso este evangelio es tan diferente a todos los evangelios. Y por eso dice, mire, dice, y cuando Jehová lave las inmundicias, aunque en la Biblia de ustedes dice el Señor, ¿verdad? Pero en la mía dice Jehová, aleluya, bendito Dios. Es que la mía es de Jehová. Así es. Y por eso dice, mire, que lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, espíritu de juicio es que tratamos de ir buscando personas que sean lo más cuerdas posible, ¿entiende? Que tengan cordura. Quiere decir espíritu de juicio, que la persona sea cuerda, y que cuesta encontrar gente cuerda. Casi solo gente enojada, resentida se encuentra, que usted no le puede decir nada porque se enciende. Entonces, por eso, para limpiar la ciudad es un trabajo, y para eso es la palabra. Porque dice, Jehová limpia las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, dice, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, la devastación es la paz. Por eso a la gente se le enseña a probar la paz aquí. Se les explica, no todos le entienden ni todos les gusta, porque algunos ni siquiera la conocen, la paz. Algunos no saben qué es la paz, porque ni Job podía experimentar la paz. Y por eso es que aquí los viernes y los sábados se les trata de introducir en la paz y se les mantiene callado para que Jehová no se esconda, como dice, para que Jehová no cierre sus oídos, ¿se entiende? Entonces, cuando están callados, Jehová los ve lindos y preciosos, sí. Pero cuando están hablando de hermano, los ve con carechucho, sí. Así es. Por eso es que cuesta entender este evangelio. Y por eso la gente dice, nos sentimos en paz, hermano, aquí dice. Cuando se le enseña esto, se siente la paz, se le enseña a la gente, pero la mayoría no le gusta porque no saben qué es lo que buscamos. Cuando nos reunimos aquí, nos quedamos quietos y nos callamos. Se calla la gente y la gente experimenta un bienestar, una salud
que no se dan cuenta que es Jehová Dios, que quiere que nosotros, como dice, aún el necio cuando caiga es contado por sabio. O sea que Jehová le gusta verlo a usted. Si usted es enojado que se caiga, quiere que Jehová le guste verlo a usted, oír o estar con usted, como dice, no hable. Amén. ¿Verdad? Por eso es importante. Por eso de ahí viene la palabra diablo, de hablar enojado. Así es. La persona que habla enojado es diablo. Eso es lo que se llama diablo. Por eso es que Jesús decía que él estaba rodeado de personas y uno de vosotros es diablo, le decía. Aunque había más diablos ahí, pero le decía, uno es más diablo que los otros diablos. Porque a Pedro le dijo Satanás. Pero la gente se pregunta, ¿por qué le dijo Satanás? Porque cuando una persona enojada habla, ese es el Satanás. Y cuando Judas se manifestó, le llamaba diablo. O sea, era lo mismo. Una persona enojada no manifiesta buenos sentimientos. Y por eso es que dice eso. Dice en el mismo Isaías capítulo 53. Mire cómo dice, ¿ve? Isaías 59, perdón. Isaías 59. Aleluya, bendito Dios. Dice Isaías 59, verso 3, dice, mire, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Vuestras manos están contaminadas de sangre. O sea, que eso es lo que no le agrada a Dios, es que la gente hable enojado. Así es. Por eso usted mira el montón de cristianos, hay montones de cristianos en el planeta, que le van a decir que sirven a Dios y que están contentos y que yo soy nacido de nuevo, soy una nueva criatura, y le van a decir un montón de cosas, pero no tienen tranquilidad, porque el enojo no da paz, no da tranquilidad, ¿entiende? Y por eso dice el 59 verso 3, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Y cuando habla de vuestras manos quiere decir vuestras palabras, porque las palabras de nosotros hacen que nosotros podamos mover muchas cosas a otras personas, le podamos decir haga esto, haga lo otro. Eso se llama nuestras manos. Y por eso dice, vuestras manos están contaminadas de sangre, o sea, de enojo, y vuestros dedos de iniquidad, o sea, de astucia. Mire, o sea, la gente se las sabía todas. Vuestros labios pronuncian mentira, o sea, resentimiento, habla maldad vuestra lengua, o sea, solo de dinero, de ganar dinero. O sea, solo eso hablaba la gente. Solo eso hablaba la gente. Solo eso hablaba la gente, mi hermano. O sea que eso es lo que la gente no sabe. Por eso es que la gente no puede ver a Dios. La gente necesita entender cómo es que va a ver a Jehová. Y Job le costó algo imposible. Un hombre tan millonario como Job que pudiera ver a Dios. Y lo miró. Y lo miró. Pero mire cómo dice en el libro de Lamentaciones también, adelante de Jeremías está Lamentaciones. Mire, que este libro es de Jeremías también, que son Lamentaciones. Capítulo 4, mire, por eso el pueblo de Israel, ellos nunca entendieron cómo es que el enemigo los ataca. Por eso Israel sufre bastante, hermano. Sufre porque no saben cómo es que el enemigo los ataca. O sea, el enemigo los ataca, pero ellos no entienden cómo. Dice el capítulo 4, verso 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, dice, creyeron que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jerusalén. Mire, o sea, la gente no sabe cómo es que entra el enemigo, o sea, cómo es que la gente se muere y cómo la gente sufre y cómo la gente no tiene paz. Dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Ahí está, mire. ¿Qué pasaba con los profetas? Eran personas enojadas. Y los reyes también. Entonces, el enojo de estas personas contaminaba todo el ambiente.
contaminaba a todas las personas que había en el pueblo y no se imaginaban que eso era su peor error. Porque esas eran las enfermedades, esa era la muerte, esa era la angustia, esa era todo. Que la persona principal que esté enfrente sea una persona enojada. Entonces eso contamina a las personas, y por eso dice, es por causa de los pecados. Por eso a la gente enojada se le llama pecadora. En la Biblia, cuando usted mira la palabra pecador o perverso, quiere decir enojado o enojadísimo. Pecado de sus profetas, dice, y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, dice. Y dice el 14, mire cómo dice, ¿ve? Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre. Ahí está, mire, esa es la contaminación. Por eso es el objetivo de uno y de nosotros, y yo como siervo de Dios, es quitar a la gente enojada, aún de la radio y la televisión. Porque esa es como una peste que está ahí. La gente de la radio y la televisión que es enojada no debe de estar ahí. Eso es lo peor que puede haber en los medios de comunicación, la gente enojada. O sea, ese es el contaminante, y por eso es que dice, por eso es que llegan los problemas a las naciones, por estas personas enojadas que cuando hablan, imagínense, los profetas y los sacerdotes de Israel eran de ese modo, eran enojados, y el pueblo sufría, y eran cautivos por los babilónicos. Por eso es que ellos no pueden resolver el problema de sus enemigos. Usted mira, el pueblo de Israel tiene un arma poderosa para vencer a todos sus enemigos, pero no sabe cómo usarla. Así es, no sabe cómo se usa, pero nosotros sí sabemos cómo se usa. Y es Jesús, lo que Jesús explicó es asombroso, hermano. Jesús, por eso es el camino, la verdad y la vida, y la gente que lo va a entender, lo dice, lo repite, lo estudia, pero no sabe qué significa. Que Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y si de lo contrario Jehová no los va a atender, decía él. De lo contrario no hay atención del cielo. Imagínense que ni Job podía ver a Dios, y era un hombre que oraba todos los días oraba y no podía ver a Dios. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque estaba contaminado, estaba sucio su interior, y era que estaba enojado, mi hermano, estaba enojado. Y por eso dice el verso 14, titubearon como ciegos. Mire, eso es lo que le ciega el entendimiento. ¿Qué es lo que lo contamina? Dice, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. ¿Sí? O sea, que ellos estaban totalmente desagradables delante de Dios. Tenían tanto enojo y tanto miedo y tanta enfermedad que no sabían cómo era que había entrado eso ahí. Y por eso es que los reyes y los sacerdotes, Jesús cuando vino dijo, todos los que antes de mí ladrones son y salteadores, dijo Jesús. Ladrones son y salteadores. Oiga bien, así dijo. O sea, se refería a todo esto, que todos estos hombres estaban contaminados con sangre. Estaban contaminados con sangre. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 16. Mire cómo dice Ezequiel capítulo 16. Pero Jehová Dios con nosotros es bueno, mi hermano. Jehová Dios con nosotros es excelente, porque Jehová Dios nos escogió. Mire qué pasa aquí, como dice el verso 6, capítulo 16, verso 6, dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Mira, ahí está. O sea, la gente que no sabe qué es el sucio, qué es el pecado, qué es lo que hay que limpiar. La gente no sabe qué es eso. Y dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije,
vive. Mire, esa es la misericordia de Jehová. Que aunque nosotros, Dios nos encontró así contaminados de sangre, nos dijo, vive. Por eso es que uno pasó un proceso para poder ver esto. Sí, vive, sí. Te dije cuando estabas en tus sangres. ¿Sí? O sea que Jehová, por la misericordia, nos escogió aquí en Honduras. Porque en todo el planeta la gente no puede entender esto, fíjese. No puede entender dónde es que están los problemas y qué es lo que hay que quitar. Las iglesias están cantando coros y un montón de cosas y celebrando 15 años, 14 años, títulos y un montón de cosas. Pero no, hermanos, lo que Jehová quiere es que las personas sean limpiadas de la sangre. Por eso es que la palabra para eso nos limpia de todo pecado. Y por eso Jesús decía, santifícalos en tu verdad. Y por eso dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Mire, esa es la bondad de Jehová. Pero dice en el capítulo 22 también de Ezequiel, mire cómo dice 22, capítulo 22, verso 27. Capítulo 22, verso 27 dice, sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ahí está, mire. O sea que aquí le explica qué es lo que produce el enojo. El enojo produce la idea solo de ganar. Los príncipes, como dice ahí, sus príncipes en medio de ella, ¿no? O sea, la gente más importante que usted ve, lo que tiene es enojo. Y mire cómo dice, ¿ve? Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Mire, el enojo a la gente la enferma, la envenena, la destruye. El enojo, cuando ellos hablan, mire, la gente que oye noticias se envenena, ¿ve? Se envenena hasta que se destruye. Por eso usted mira cuánta gente muere, hermano, oyendo noticias. O sea, la gente no sabe cuando Jesús dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Mire? O sea, el diablo le enseña a la gente a ganar, que es hurtar. Y les dice, piensen en la ganancia, porque ustedes son enojados. Sí, por eso es que Caín no podía darle una ofrenda a Jehová. Bien, no se la podía dar. Por eso usted va a ver la gente que no puede diezmar, nunca puede sacar el enojo de su corazón. El diezmar y ofrendar sirve para limpiar el enojo de su corazón. Para eso, porque si no lo hace la persona se queda como Caín, que se quede enojado y termina enojado y no tiene paz, porque el enojo le quita la paz, porque el enojo es el que hace que la gente pierda la paz. Y entonces por eso dice, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, dice, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ahí está, ¿sí? O sea, por eso usted mira que la prensa atemoriza a la gente y no saben cómo, y es con el enojo. Ellos atemorizan, hacen que la gente baile, cante, grite y vaya para donde quiera. Los meten a marchar, los meten a hacer cualquier cosa. Sí, los enojados hacen todo eso. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo es que los controlan, porque así destruyen las almas. Y por eso dice, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Porque saben que si una persona está débil, le pueden sacar ganancia. Así es. Por eso usted puede ver qué difícil es esto. Y dice también en el 35 de Ezequiel, mire cómo dice, 35, bendito Jehová nuestro Dios. 35, verso 6. 35, verso 6. Por tanto vivo yo, dice Jehová, Dios, que a sangre te
destinaré, y a sangre sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Ahí está. O sea, aquí es donde le explica qué es el enojo. El enojo es lo que la gente la mata. Y como la gente no aborrece el enojo, entonces el enojo lo persigue. Por eso es que la gente siente que lo persiguen, sueña que lo persiguen. La gente siente una persecución que en psicología se le llama paranoia. O sea, la gente siente miedo y no sabe qué es el enojo, porque es la sangre que lo persigue. O sea, la sangre es la que persigue. Por eso Caín se sentía tan perseguido, porque el enojo que tenía Caín era pero súper fuerte. Era tan fuerte aquel espíritu que estaba dentro de Caín, porque había matado a su hermano y se había vuelto una persona sumamente enojada. Y al ser tan enojado, él no tenía nada de tranquilidad y andaba buscando que alguien lo matara. Que alguien lo matara. Y por eso dice: el que me encuentre me matará. Y Jehová le dijo: no, yo te voy a proteger para que estés en angustia. Fíjense que por eso es que la Biblia habla, y al final de todo este negocio de Jehová Dios, que la gente va a ser metido en un lago de fuego que arde con azufre, y la gente ni siquiera sabe qué es. Y es lo mismo que experimentaba Caín, que Caín no tenía tranquilidad ni un momento, andaba buscando que alguien lo matara. Sí, así es. Y por eso mire cómo dice, vuelva a leer el 35 verso 6: por tanto vivo yo, dice Jehová Dios, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. ¿Qué le parece? Y porque la sangre no aborreciste. Mire, por no desechar el enojo, porque toda persona está obligada a desechar el enojo. Desde que uno nace, los padres tienen la obligación de decirle a sus hijos: hijos, no se enojen. Si se enoja, el enojo lo va a perseguir y lo va a matar. Lo va a matar, porque el necio lo mata la ira. Oiga bien, o sea, el enojo es el que persigue a la gente para matarla. Por eso es que la gente siente la muerte, que anda chineando la muerte. Y por eso mire cómo dice: te perseguirá, porque la sangre no aborreciste. Porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Sangre te perseguirá. Por eso dice en el libro de Joel, mire cómo dice, en el libro de Joel, capítulo 3, verso 21, dice, ese es el trabajo de este evangelio, dice aquí, mire: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Ahí está, mire, por eso a la gente le enseñamos a quedarse quieto, porque el enojo hace que la gente no esté tranquila, no esté quieta, se mueve para un lado, para otro. Por eso cuando usted viene a la iglesia, trate de estarse quieto para que el enojo se salga. Dígale: salite, hombre, salite, dígale, no esté usted ahí como coyote, que le dice el enojo: anda al baño, hombre, anda al baño. Sí, usted tiene que quedarse quieto. Por eso es que Dios así lo va a limpiar. Por eso cuando venimos aquí los viernes y los sábados, mire qué bonito se siente. Uno sabe que si la gente se queda quieta, el enojo se sale, y la gente no lo sabe eso, porque quedarse quieto es un horno, es un fuego. Sión para eso es quedarse quieto. Por eso usted esté calmado. Enséñale a sus hijos y dígale: usted cálmese, no se enoje, porque si usted sigue enojado, el enojo lo va a matar. El enojo es el que destruye y persigue a la gente. Imagínense que a Job lo perseguía el enojo, no lo dejaba dormir. Dice que se espantaba, era un temor que lo espantaba. Lo andaba el enojo así, mire, lo andaba con almuerzo y cena, no lo aflojaba el enojo. Mire a Job, y dice que el temor que me espantaba me ha venido, dijo. ¿Pero por qué? Por la riqueza. Porque él concentraba su pensamiento y su corazón en la riqueza y en su familia, en sus hijos. Entonces eso le producía miedo. Y uno por eso tiene que aprender a quedarse quieto para que salga el enojo, a calmarse y aprender a darle prioridad a Jehová, como Jesús dijo: primero el reino de Dios y su justicia.
Y por eso dice el 3:21 de Joel, dice, mire, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Sí? Jehová morará en Sión. Ahora mire cómo dice en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9. Bendito Jehová nuestro Dios. Dice, capítulo 9, verso 7. Dice, quitaré la sangre de su boca. Ahí está, ¿sí? Ahí ya le está explicando directamente que lo que Dios no le gusta es que la gente hable enojada, porque son espíritus. Lo que sale es cieno y lodo, y el espíritu de Jehová es limpio totalmente. Y cuando la gente habla enojada y ora enojada y le canta enojada, por eso el montón de cantantes cristianos que se imaginan que todo está bien para Dios. No, a Dios hay que humillarse, cantarle con humildad y decirle: Jehová, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Y estése quieto, quieto. Cuando usted oye la palabra aquí, mire que el enojo le va a decir: mira, anda, rascate allá afuera, aunque sea. Hace como que te están llamando por teléfono. No, anda. Sí. Así es. Pero es porque usted ha pensado demasiado tiempo en la riqueza. Por eso usted sufre esa experiencia. Por eso Job no podía, y por eso Jesús decía: qué difícil. Si los profetas no podían dejar el enojo, hermano, no podían. Y por eso dice aquí en Zacarías, dice: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como Jebuseo. Mire, o sea, Dios va a quitar el orgullo de la gente y el enojo. El enojo. Por eso dice aquí en el libro de Mateo capítulo 5, mire qué interesante, Mateo capítulo 5, verso 8. Mire cómo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué Job, después de que tenía yuntas de bueyes, camellos y todo, no podía ver a Dios cuando tenía todo aquello? Pero ya después, ¿qué hicieron para poderle ayudar al pobre hombre? Se los quitaron. Sí. Cuando usted le están robando todo, es que Dios le está ayudando. Quiere que usted viva. Sí. Sí. Pero la gente no sabe eso. Y a Job le ayudaron para poder ver el reino de Dios. Por eso es difícil. Por eso Jesús decía: qué difícil. Y entonces Job, ahí donde experimentó, es lo que Jesús decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya Job ya no tenía nada. Lo único que le había quedado era una rasquiña en el lomo, y que se rascaba con una teja. Eso era todo lo que le había quedado. Por eso usted, cuando mira todo eso, tiene que decir: Jehová, yo voy a servirlo. Por eso, si usted tiene bienes, nunca se le olvide decir lo que la palabra dice en Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. O sea, primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios siempre lo va a tener con lo que usted tenga. Por eso, si usted honra a Jehová, Jehová siempre lo va a proteger. Pero si no puede ni siquiera diezmar, el enojo jamás, oiga bien, va a poder salir de ahí. No sale. No sale. Es un monstruo. Sí. Por eso Jesús decía: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en la riqueza. Por eso la gente que diezma no confía en la riqueza, sino que confía en Jehová. El que no diezma confía en la riqueza. Y entonces dice: yo soy astuto, soy enojado, soy inteligente. O sea, iniquidad. Se las sabe todas. Y entonces por eso dice capítulo 8, verso 5: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí ya llegó Job. Mira, ya cuando Job no tenía nada, el hombre miraba que ahí estaba Dios. Él creía que Dios estaba lejos. Creía que Dios no lo oía, que Dios no lo atendía, y Dios ahí estaba. El problema es que él tenía el enojo, que no lo dejaba ver. Tenía el enojo en su corazón y en su pensamiento, y el enojo no lo deja ver.
Por eso es que la gente pierde su vida, pierde su cuerpo. Y lo peor del enojado es que destruye las almas. Cuando habla, le destruye a usted. Cuando usted escucha a personas enojadas, su alma va siendo derretida. Mire, se derrite su alma, su vida se derrite, es destruido. Y entonces por eso Jesús decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire, ya estaba Job ya feliz ahí, ya se sentía, y entonces él decía: no puedo hablar tonteras, dijo. ¿Y sabe qué dijo? Una vez hablé, mas no volveré a hablar. Y cuando quería hablar decía: te ruego y hablaré. Óigame, ya no le podía decir a Dios: Jehová, apúrese, ¿verdad? Tráigame una pizza en 30 minutos y no se la pago. Así es, ¿verdad? No, y aquella soberbia de aquel hombre se había acabado. Aquel era un hombre, era un niño. Mire, te ruego y hablaré. Mire, sabían que si él decía palabras enojado, era malísimo. Tenía que hablar con humildad. Así es cuando una persona ya está limpio, entonces podía ver y miraba que ahí estaba Jehová, y por eso él se humillaba cada vez más y decía: no soy digno. Cuando uno puede ver a Dios, puede ver la grandeza, la magnificencia, el poder, la potencia de Jehová Dios, que es una cosa asombrosa, hermano. Jehová Dios es lo más asombroso que existe. Nosotros somos cosas totalmente complejas, hermano. Todo este universo, oiga bien, solo usted mira un tomatito. Cuando usted mira un tomate, aquello rojo, aquel color y toda la sustancia que tiene ahí adentro, todo aquel jugo y cómo creció, cómo se convirtió de la tierra por medio de la combinación química del sol, del agua y de la tierra. ¿Cómo aquello pudo hacerse? ¿Cómo puede hacer unas cosas tan complejas? Dios, ¿cómo puede convertir el zacate en leche en el estómago de una vaca, hermano? No. Oiga bien, ¿cómo hace Dios? No le dan vitaminas a la vaca. ¿Cómo hace para que no le dan calcio? Es zacate que le dan. O sea, la gente no ve a Dios. Por eso te miran, los científicos quieren ver a Dios. Y es que ellos están contaminados con sangre. Hablan con enojo. Si ellos hablaran o se callaran, tal vez lo podrían ver. Pero para eso hay que estar limpio. Por eso Jesús le dijo a este hombre en el capítulo 3 del libro de Juan, mire cómo dice. Esto es tan asombroso, tan hermoso, hermanos, que Jesús, cuando vino a explicar la grandeza de Jehová, no lo podían entender. Mire cómo dice. Y este hombre era un hombre de los estudiosos de la ley. Mire cómo dice, capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos. Mire, era de los fariseos. O sea, era familia de las serpientes que estaban ahí. Que una persona es serpiente es cuando es enojado y se sabe las escrituras. Eso es una serpiente. Cuando usted mira a alguien que se sabe las escrituras y es enojado, diga: ajá, cántele el himno nacional de las serpientes. A la víbora de la mar, por aquí ha de pasar. Cuando alguien le salga con la Biblia y es enojado, dígale: ajá, víbora, dígale, ¿verdad? No le tenga miedo, Jesús, porque son para jugar. Dice que el niño de pecho jugará sobre la caverna de la víbora. Entonces lo agarra en la mano y le dice: vaya, a la víbora de la mar. Lo agarra y usted no le tenga miedo. Sí, se sabe en la Biblia. Y esto le pasaba a Nicodemo. Mire qué cosa. Dice el capítulo 3, verso 1 del libro de Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y mire la respuesta de Jesús: ¿cómo te explico todo eso? Y vos estás ciego, le dijo. ¿Cómo te explico esto si estás ciego? ¿Y qué era lo que lo tenía ciego? El enojo. Porque los fariseos eran personas que habían estudiado la Biblia, pero les había crecido el enojo. Y dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Ahí está, mire, estaba como Job. No puedes ver, le dijo. ¿Cómo vas a ver a Dios? Le dijo, si sos enojado. Así es. No podés ver el reino de Dios porque sos enojado. Así es. Y para eso le dijo, tenés que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Nació de nuevo. Mire, cuando ya una persona habla con mucho respeto y humildad, es un nacido de nuevo. Cuando usted mira una persona que le habla a usted, sea quien sea, con mucha humildad, diga, esta es una persona nacida de nuevo. Así es. Te ruego y hablaré. Amén. ¿Entiende? Por eso es que Nicodemo, ¿cómo iba a entender? Y por eso le dice el verso 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está, ¿sí? ¿Qué le parece? Entonces por eso es que estos hombres estaban encerrados. El enojo es el que encierra a la gente. Por eso es que la gente enojada, hermano, no tiene ningún derecho, ni a hablar, ni siquiera a hablar. Así es. Por eso es que este evangelio para eso es, para limpiar la sangre, y para eso nos quedamos quietos. Por eso usted no tiene que ser como Caín, astuto, ¿entiende? Por eso la gente tiene que entender que Jehová es primero. Porque si usted no le da prioridad a Jehová, nunca va a poder sacar el enojo, y el enojo lo va a perseguir. Por eso dice, porque no aborreciste la sangre te perseguirá. O sea, si uno no se saca el enojo, llega un momentito que se decide a perseguirlo. Mire, como Job, a saber cuántos años había pasado el hombre comiendo carne de cabra, ¿verdad? Y tomando leche de cabra y de todo, y de camello y de todo lo que él tenía ahí, viviendo bien. Pero un día el diablo se decidió y dijo, vamos a perseguir a este. Y cuando se decide, hermano, si tiene enojo, lo hace pedazos. Pero si usted es mansito y humilde, como Jesús decía, miren, va a descansar. Sí, va a descansar y va a estar bien. Aprended de mí, hijo. Y por eso usted, cuando hable con mucho respeto hacia su hermano y hacia las personas que tiene alrededor suyo, es que usted es nacido de nuevo. Pero de lo contrario, espere que lo van a perseguir. El enojo persigue de día y de noche. Mire que Job no estaba tranquilo. No estaba tranquilo hasta que le ayudaron y le quitaron todo, hasta los hijos. Todo, porque no tenía tiempo para pensar suficiente en Jehová y darle prioridad a Jehová antes que a sus hijos. Entonces el diablo persigue, hermano. Y por eso Jesús decía a este hombre, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso mucha gente le va a decir que es cristiana. No, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Por eso yo no tengo el hábito de decir a la gente que si quiere aceptar a Cristo. Y yo le digo aquí, tiene que comprometerse a nacer de nuevo. Tiene que comprometerse a amansarse, a hacerse humilde, a hablar con respeto, para que cuando le cante a Dios lo haga con humildad y le agrade y le guste a Dios y diga, qué bonito lo que canta este. Porque dice que en los íntegros, en los humildes, es hermosa la alabanza. Por eso Job decía, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, eres bueno, para siempre es tu bondad, Padre, te adoro. Maravilloso Dios, has sido bueno con nosotros, Jehová. Gracias por tenernos aquí, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el conocimiento. Gracias por la ciencia, Padre, de tu Espíritu Santo, Jehová. Gracias. Te adoramos, te exaltamos, Todopoderoso. Gracias
Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas y a las personas que escuchan su palabra en cualquier lugar, en cualquier parte, Padre, donde llega su evangelio, el de su nombre, el de su gloria, el de su ciencia. Padre, le adoramos, le exaltamos, Jehová, por esa misericordia. Gracias. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Padre. Bendiga a cada uno, Jehová, en el nombre de Jesús. Aleluya.